Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 4, Co-creación. Capítulo 34, Anomalías en Helensik. Queridos lectores, todo lo que escribo en mis libros lo he visto, lo he experimentado, o lo he escuchado de Anastasia. Todos los eventos son sucesos reales de mi vida, y en mis primeros libros, mostré con libertad los nombres y direcciones reales de las personas involucradas, algo de lo que luego me arrepentí. Estas personas eran cada vez más acosadas por curiosos. Otro problema surgió, a partir de diversos rumores sobre eventos y fenómenos relacionados con Anastasia y conmigo. Estos rumores estaban basados en extrañas interpretaciones de mis palabras que a menudo contradecían mis propias opiniones. En cuanto a los dolmens, por ejemplo, si bien considero correcto e importante que la gente los respete, nunca he defendido su veneración. Entre los lectores de los libros de Anastasia, hay personas de diversas religiones y con distintos niveles de educación. Claro que cada uno tiene derecho a su propia opinión, pero también sería conveniente que cada persona aclare que se trata únicamente de su punto de vista, que solo está dando a conocer una interpretación personal. Y por supuesto, no hay que mistificarlo todo de entrada, y menos mistificar a Anastasia, o incluso a mí. De lo contrario, Anastasia podría pasar de ser un ser humano, ciertamente no del todo común, en un ser humano verdaderamente extraordinario. Quizás ella sea la normal, y nosotros los anormales. De antemano, les pido disculpas por dejarme llevar por mis propias opiniones. Es solo que ciertos acontecimientos me preocupan. Los rumores sobre la esfera de fuego azulada, con la que se comunica Anastasia, se propagan como pólvora. Como recordarán, la esfera de luz se le apareció en situaciones especialmente delicadas. La primera vez, cuando la pequeña Anastasia lloraba impotente ante la tumba de sus padres, para luego mostrarse cuando le enseñaba a dar sus primeros pasos, eventos descritos en el capítulo 27 del segundo libro de la serie. Y más adelante, cuando la protegió al ser atacada durante el secuestro planeado, evento mencionado en el capítulo 7 del tercer libro. A la pregunta de su abuelo. Anastasia, ¿qué es eso? A lo que ella respondió. Yo diría que es buena. Anastasia se comunica con ese extraño fenómeno natural, pero me parece que tampoco es capaz de definirlo con precisión. ¿A qué se debe que inesperadamente vuelva a hablar de esa esfera de luz de origen desconocido? Bueno, porque precisamente esa esfera, según numerosos testigos, apareció sobre Helensik y causó un gran revuelo. En cualquier caso, ahora circula el rumor de que Anastasia tiene la capacidad de enviar la esfera de luz hacia oponentes desagradables y así causarles daño. Además, dicen que se comunica no solo con las fuerzas de la luz, sino también con las fuerzas de la oscuridad. Y ahora, los lectores están echando más leña al asador, alentando dichos rumores. He recibido una solicitud de la ciudad de Tuapse para hacer que la esfera brillante de luz aparezca en la ciudad de Sochi, y así ellos también puedan presenciar este fenómeno, tal como sucedió en la ciudad de Helensik. Tanto Sochi como Tuapse y Helensik son ciudades rusas ubicadas en la costa este del Mar Negro. Ahora, queridos lectores, intentaré ofrecerles un relato de lo que en realidad ocurrió en Helensik. Les pido que escuchen con calma y comprensión. Se hicieron preparativos para una conferencia de lectores en Helensik. Las relaciones entre los organizadores y la administración de la ciudad fueron tensas, por decirlo suavemente. Ya en el segundo libro de la serie, había presentado una descripción poco favorable sobre la antigua administración de la ciudad. Y en ese contexto, ya podrán darse una idea de lo sucedido. En el atardecer del 17 de noviembre de 1999, un día antes de la conferencia de lectores, fuertes vientos irrumpieron en la ciudad, anticipando la aparición de una tormenta eléctrica. De repente, una esfera de fuego apareció en la pequeña plaza frente al ayuntamiento, y su comportamiento, según se informa, era muy similar al del orbe de luz de Anastasia. De alguna manera, la esfera que apareció sobre Helensik evadió los pararrayos de los edificios circundantes y rozó el árbol que se encontraba en el centro de la plaza. Enseguida, el orbe generó varias esferas luminosas de proporciones menores.
Una de ellas flotó por una ventana abierta y se dirigió a la oficina del presidente municipal. En el interior de la oficina, dio varias vueltas ante los ojos de los presentes y luego salió volando. Una segunda esfera de fuego hizo una visita similar a la secretaria del ayuntamiento, Galina Nikolaevna, quien es la segunda a cargo. Se quedó suspendida en el aire un rato, luego se dirigió hacia la ventana, donde dejó enigmáticas marcas en el cristal, símbolos extraños cuyo significado es desconocido, y finalmente se alejó volando. Las marcas dejadas en el cristal no pudieron ser borradas. Los rumores posteriores dicen que la administración de Helencic recibió información del orbe luminoso, transformándolos en una especie de santos o iluminados. También se dice que fue gracias a ese fenómeno que se vieron impulsados a tomar decisiones favorables hacia los lectores de los libros de Anastasia. Puedo confirmar que tras el incidente de la esfera de fuego, la administración municipal cambió de manera significativa su actitud hacia nosotros, la cual era bastante negativa. Al día siguiente, los invitados a la conferencia de lectores que llegaban de otros lugares, fueron recibidos inesperadamente con una cálida bienvenida por parte de los representantes del ayuntamiento. Más adelante, la ciudad se dedicó a la preservación de los dólmens y lanzó un festival anual de bardos, donde podían dar a conocer sus inspiradoras composiciones musicales. El ayuntamiento llevó a cabo otras iniciativas similares a favor de los amigos de Anastasia, algo que anteriormente no estaban dispuestos a hacer. Se extendieron los rumores de lo sucedido, junto con la afirmación de que la esfera de Anastasia había visitado Helencic. Respondí que solo se trataba de una esfera que emitía rayos, que su parecido con lo que había descrito en el libro era solo coincidencia, y que el ayuntamiento ya había tomado cartas en el asunto. Sin embargo, no llegué muy lejos con esa explicación. Inmediatamente argumentaron que no eran casualidades, que no se trataba de un hecho aislado, sino de toda una cadena de coincidencias, y que cuando eso sucede, normalmente hay un patrón detrás. Es cierto que la cadena de coincidencias es sorprendente. ¿Cómo fue que la esfera pudo evitar los pararrayos? ¿Por qué se impactó con el gran árbol de la plaza, se encendió, emitió un fuerte estruendo sobre él, pero se abstuvo de destruirlo? ¿Cómo fue que se dirigió exactamente hacia el lugar donde las ventanas del ayuntamiento estaban abiertas? ¿Cómo pudo dirigirse con precisión hacia las oficinas de las personas capaces de tomar decisiones sobre los lectores que llegaban a la ciudad? ¿Por qué el ayuntamiento emitió una serie de decisiones favorables sobre una amplia variedad de cuestiones después de ese suceso? ¿Por qué el presidente municipal se encargó de recibir personalmente a los delegados de la conferencia al día siguiente? Y así sucesivamente. Según los rumores, tanto el presidente municipal como el resto del ayuntamiento de la ciudad sufrieron tal transformación que Helencic está ahora preparada para una gran prosperidad. En palabras de Anastasia, La ciudad se volverá más rica que Jerusalén o Roma. Tal como está plasmado en el capítulo 32 del libro 2 de la serie. Los oponentes de Anastasia, por otro lado, afirman que la esfera se encargó de infundir miedo en todos. Después de llegar a Helencic, visité al presidente municipal y a la secretaria del ayuntamiento. Examiné los símbolos dejados por la esfera de fuego en el cristal de la ventana, y los toqué. Percibí un aroma inusual en la oficina, una especie de mezcla entre incienso y azufre. Pero no tuve sensación alguna de miedo, por el contrario, Galina Nikolaevna, la secretaria del ayuntamiento, a quien ya conocía, estaba más alegre y animada que de costumbre. Ella me contó la manera en la que todo había sucedido, y me preguntó si podía interpretar el mensaje. Mi versión, que mencionaba a una esfera ordinaria que emitía rayos, no tuvo mucho éxito, y me acusaron de restarle importancia deliberadamente al suceso ocurrido. No niego que intenté simplificar las cosas, y no solo de esta situación, sino también de algunas otras. ¿A qué se debe lo anterior? He estado escuchando informes sobre la manera en la que algunos líderes religiosos asustan a la gente con sus especulaciones sobre las extraordinarias habilidades de Anastasia. Afirman que esas habilidades no son de origen divino y que Anastasia no es un ser humano. Incluso usan sus publicaciones religiosas para continuar con su campaña de desprestigio. Solo puedo imaginar la cantidad de rumores que surgirán en Helencic como consecuencia de esta situación.
No pretendo negar o refutar la conexión entre el incidente de Helensik y el orbe de luz de Anastasia. De todas formas, sería inútil. Cada uno se aferrará a su propia opinión. Más bien me gustaría analizar, junto con ustedes, queridos lectores, esta extraña situación en la que apareció una esfera de fuego en la ciudad de Helensik. En el Evangelio de Mateo 7:20 de la Biblia, se afirma lo siguiente: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos en este caso? En primer lugar, la esfera de fuego color azul no causó daño alguno al ayuntamiento. El cristal de la ventana donde dejó algunos símbolos permaneció intacto. El aroma persistente en la oficina no era desagradable. Galina Nikolaevna, a quien le pertenece esa oficina, me contó lo ocurrido en presencia de 4 personas y ninguna de ellas detectó temor alguno en ella. La esfera emitió un estruendo sobre el árbol de la plaza y se produjo una brillante llamarada. La gente decía que parecía como si el propio árbol se hubiera quemado. Pero ahí está, creciendo con perfecta salud, lo vi en plena floración. Además, el ayuntamiento ha promulgado nuevas normas para recibir de mejor manera a los visitantes de las conferencias de lectores de los libros de Anastasia, así como para ofrecerles un servicio de comidas. También han realizado de manera periódica visitas guiadas bien organizadas a los dolmens. Personalmente, no veo resultado negativo alguno, por lo que considero que los frutos son totalmente positivos. Además, la propia Anastasia me contó que su orbe de luz actúa por cuenta propia y no recibe órdenes de alguien más. Solo se le pueden hacer preguntas. Por lo que la idea de que alguien esté manipulando al orbe con un propósito específico es inaceptable. En mis libros, he intentado describir con la mayor veracidad posible las situaciones que he experimentado. Lo que observo, lo que escucho y lo que siento. En cuanto a la esfera de fuego en Helensik, cada uno es libre de dar su propia versión de lo que ahí sucedió. Sin embargo, me opongo a que se aproveche el incidente para sembrar pánico. Si uno sigue por ese camino, aún los sucesos de la vida cotidiana quedarán envueltos en un aura de misterio. Ahora, incluso se está comenzando a decir que la esfera de fuego me ayudó a hacer mi presentación en Helensik. Sin embargo, nada de eso es cierto. No tengo conexión personal alguna con esa esfera. Y la prensa, por cierto, también ha contribuido a alimentar esos rumores. La reconocida revista Ogonyok, que es una de las revistas ilustradas más antiguas de Rusia, publicada semanalmente desde 1899 y cuyo nombre significa pequeña flama, publicó un extenso artículo, en el que el autor afirma que se está llevando a cabo un experimento a gran escala en nuestro país. Y sobre mí, dijo que había hablado durante 8 horas seguidas, que hacía mucho tiempo que no veía una oratoria así. Otro periódico añadió que al final de mi discurso, seguía tan fresco como una lechuga. Todas esas descripciones, por decirlo suavemente, son exageradas e inexactas. No hablé durante 8 horas seguidas, fueron 6. Al parecer, el periodista incluyó las 2 horas de mi presentación del día siguiente. Recibí ayuda antes de la conferencia de lectores, pero no hubo misticismo alguno de por medio. En la víspera de la conferencia a impartir en Helensik, Anastasia vino a verme y me dijo que debía dormir bien. Me aconsejó acostarme temprano y me dio una infusión de hierbas que había traído de la taiga. Seguí su consejo, pues llevaba varios días con problemas para dormir. Cuando me acosté, se sentó a mi lado y me tomó de la mano, tal como solía hacerlo en la taiga. Eso fue descrito en el capítulo 21 del primer libro de la serie. Todo el estrés y las preocupaciones se desvanecieron y una profunda paz me invadió. A la mañana siguiente, me desperté en plena forma, de muy buen humor, y me recibió un hermoso día soleado. Para desayunar, Anastasia me sirvió leche de cedro, y me pidió que no comiera carne, ya que era difícil de digerir, y gastaría mucha energía en ello. Después de beber la leche de cedro, ni siquiera me apetecía comer carne. Esa deliciosa bebida es en realidad extraordinaria, te sientes totalmente saciado después de beberla. Cuando expuse mi plática a los lectores de los libros, Anastasia no estaba a mi lado.
Se quedó un rato en silencio en el auditorio, entre los lectores, para luego retirarse y desaparecer por completo. Después de todos los informes sobre mi exitosa participación en la conferencia de lectores, que sugerían una influencia mística en mí, pensé que Anastasia debió haberme ayudado de alguna manera, por lo que le pregunté directamente. Parece que has olvidado por completo que debería parecer cansado después de la presentación. ¿Qué es lo que en realidad esperas lograr con esos trucos de magia? ¿Por qué contribuyes a que la gente piense que hay algo místico de por medio? Anastasia soltó una carcajada y respondió. Eso no tiene algo que ver con la magia. ¿Qué misticismo puede haber en que una persona bien descansada hable con sus amigos de buen humor? Además, creo que la razón por la que tu presentación se alargó tanto tiempo fue porque te confundiste e intentaste exponer demasiados temas a la vez. Perdiste el hilo de tu plática varias veces, y pudiste haberlo expresado todo de forma más clara y concisa, pero no te fue posible hacerlo. Hubo varias razones que propiciaron tu falta de claridad, una de ellas tenía que ver con tus zapatos. Te quedaban un poco apretados, te estaban oprimiendo los pies, y eso contribuía a perjudicar tu circulación sanguínea. Bueno, ahí lo tienen, fue así de simple, sin rastro alguno de magia o misticismo durante mi presentación. Queridos lectores, cada vez recibo más cartas preguntándome las razones por las cuales ni yo, ni la Fundación Anastasia, respondemos a artículos críticos en la prensa, a acusaciones de comportamiento sectario, y a todo tipo de insultos. Francamente, no tengo tiempo para eso. ¿Por qué debería relacionarme con personas que, en mi opinión, intentan deliberadamente provocar un escándalo? Eso solo sería seguirles el juego, darles alas, o como se dice cotidianamente, acarrear agua a su molino. Por ejemplo, hay un periodista cuyo nombre no vale la pena mencionar, que publica exactamente el mismo artículo en 5 periódicos diferentes, cambiando el titular en cada uno de ellos, firmando con nombres distintos, y solo con pequeños cambios en el texto. Su artículo no es más que una campaña de desprestigio en mi contra, hace acusaciones morales y éticas y denuncia mi supuesta avaricia. ¿Qué se supone que debo pensar de un periodista así? Solo puedo decir que cada uno debería barrer delante de su propia puerta, es decir, encargarse de sus propios asuntos antes de criticar a los demás. Al final, terminó cobrando 5 veces la tarifa habitual por ese artículo, que en teoría se trataba de una noticia exclusiva. Creo que sus colegas son los más indicados para explicarle las implicaciones éticas de dicho comportamiento. ¿Qué sentido tendría discutir con él? Nunca se sabe, tal vez solo necesita el dinero para conseguir una comida decente. Y en cuanto a la suciedad y a las mentiras de su artículo, creo que le saldrá el tiro por la culata, la gente terminará dándole la espalda al periodista y respaldando a Anastasia. Ahora que Anastasia se está volviendo cada vez más popular, no me sorprendería que algunos editores quieran aprovechar la oportunidad de negocio que supone su nombre. Supongamos que me enfrento a un periódico que tiene una tirada de 50.000 ejemplares y que ha publicado un artículo difamatorio en mi contra. Ustedes, queridos lectores, naturalmente se inclinarán a seguir ese intercambio. Como ya hay más de 1 millón de lectores de la serie de Anastasia, un enfrentamiento público con ese tabloide aumentaría significativamente sus ventas, impulsando su circulación. Así que no tiene sentido involucrarse en tales disputas, lo más adecuado es que cada persona decida a quién seguir. La mejor respuesta a un artículo periodístico insultante es dejar de comprarlo en el futuro o cancelar la suscripción. En mi caso, mis libros son el mejor medio de comunicación que tengo con ustedes, queridos lectores. Por lo tanto, me gustaría abordar a continuación algunas de sus preguntas. Primero un poco sobre mí. En la actualidad solo me dedico a escribir, he abandonado por completo mi actividad empresarial. No pertenezco a grupo religioso alguno, se podría decir que soy una persona que busca el sentido de la vida. Sin embargo, es probable que las críticas y las mentiras dirigidas hacia mí y hacia Anastasia aumenten. Parece que mucha gente ve a Anastasia como un obstáculo para sus propios planes. Sin embargo, tengo la impresión de que Anastasia está frenando a muchos de ellos sin que yo lo sepa. Tarde o temprano, es probable que esas fuerzas salgan a la luz y sean desenmascaradas.
Está claro que Anastasia no es solo una amenaza para ciertos grupos religiosos. Magnates industriales y representantes del mundo financiero, tanto nacionales como internacionales, también ven sus intereses amenazados por ella. Ellos en particular son una fuerza que impulsa la campaña de desprestigio en la prensa, tras despiadados titulares como los siguientes. ¿Existe o no existe Anastasia? ¿Quién es Vladimir Megre? Megre, el empresario sin escrúpulos. Luego, en el cuerpo del artículo, dan su propia respuesta. No, Anastasia no existe. Megre es un empresario avaricioso. De hecho, son totalmente conscientes de la existencia de Anastasia, pero quieren ocultar este conocimiento del público a toda costa. Para ello, intentan por todos los medios que tienen a su alcance, distraer a la gente del mensaje principal que se está generando, silenciar la fuente de esa información a cualquier precio, intentar controlarla, y de ser necesario, eliminarla. Parece que han sido mejores y más rápidos que nosotros al evaluar la información que proviene de Anastasia. Incluso se ríen disimuladamente de quienes cuestionan su existencia. Solo hay que pensarlo un poco. ¿Puede alguien que escuche información en una emisora de radio cuestionar su existencia? Pero mientras algunos autoproclamados sabelotodo se han visto envueltos en interminables debates sobre la existencia de Anastasia, ha habido una intensa compra y exportación de las reservas de nueces de cedro en las regiones de Irkutsk, Tomsk y Novosibirsk, utilizando monedas extranjeras. Según fui informado, en Novosibirsk y Tomsk se trataba de comerciantes chinos. De hecho, se estima que el consumo interno de nueces o piñones de cedro en China supera su producción nacional total. Sin embargo, China es el mayor exportador de nueces o piñones de cedro a Estados Unidos, controla más del 90% de las importaciones estadounidenses, con un valor de decenas de millones de dólares anuales. Las nueces o piñones de cedro chinos, que se encuentran en las tiendas naturistas y supermercados norteamericanos, son predominantemente de origen ruso. En efecto, son nueces de cedro siberiano y de cedro coreano que son exportadas a China para ahí ser descascarilladas. Les quitan la cáscara y las envían al extranjero, con frecuencia, sin el nivel de refrigeración necesario. 1999 fue un año excepcionalmente bueno para los cultivos de nueces de cedro en muchas partes de Siberia. Las cosechas fueron abundantes, sin embargo, la fábrica médica de Novosibirsk, descrita en el capítulo 24 del presente libro, no pudo aumentar la producción de aceite de cedro, debido a que no había suficientes nueces. Hay escasez de nueces de cedro, las mismas nueces que se están utilizando en la preparación de costosos medicamentos en Occidente, donde los fabricantes se esfuerzan por ocultar de manera deliberada la identidad del ingrediente principal. Como recordarán, queridos lectores, en el primer libro de la serie de Anastasia, hacia el final del primer capítulo, escribí sobre la exportación de nueces de cedro. Cuando intenté averiguar más sobre la producción de aceite de cedro, recibí una carta de advertencia de Polonia para que me retirara. Este año, los empresarios extranjeros continuaron manteniéndose a flote, pero su futuro es incierto. En el siguiente libro, les contaré sobre una sorpresa que Anastasia está preparando. Yo también soy empresario, mi idea era escribir los libros que prometí, para luego regresar al mundo de los negocios. Nunca oculté esa intención, incluso escribí sobre ello casi al finalizar el capítulo 31 del segundo libro de la serie. Pero ahora mis planes han cambiado, serán otros, los empresarios siberianos que enfrenten la competencia de los astutos comerciantes occidentales. ¿Por qué cambié de opinión? Bueno, principalmente porque los críticos literarios siguen insultando e intimidando a los lectores de mis libros, y no quiero quedarme de brazos cruzados. Los catalogan como miembros fanáticos de una secta, que leen libros estúpidos, sin mérito literario alguno. Admito que no tengo educación literaria formal, ni experiencia como escritor, y para quienes están dotados de esos dones, el éxito de mis libros es intolerable. Están especialmente molestos, ya que a pesar de que carezco de estudios superiores en el ámbito literario, sigo negándome a enviar mi trabajo a los editores. Lo que particularmente los irritó fue la publicación del libro de 500 páginas que lleva por nombre El alma de Rusia canta en el rayo de Anastasia, un libro de la gente.
Вилучи Анастасии звучит «Душа России», народная книга. El libro contiene poesía, arte y cartas de los lectores. De nueva cuenta, prescindí de los servicios de un editor, no permití que alguien más alterara el contenido del libro. Escribí el prólogo yo mismo, afirmando que esa colección se trataba de una obra histórica, y sigo manteniendo esa afirmación hoy en día. ¿De qué otra forma se le podría llamar a esa colección de cartas? Un amplio número de lectores reflexiona sobre la vida, sobre el propósito del ser humano, sobre el destino y sobre las esperanzas de la humanidad moderna. Estas personas escriben con el corazón, provienen de los más diversos orígenes sociales, representan diferentes grupos de edad y pertenecen a distintas denominaciones religiosas. Este libro también se convirtió en un éxito de ventas. Su popularidad refuta la idea generalizada de que solo las novelas policíacas y la ficción erótica tienen alguna oportunidad en el mercado literario. Al parecer, la gente también está dispuesta a leer poemas, sin importar si su escritura carece de profesionalismo literario, mientras haya sido sincera y escrita con el corazón. A menudo me han dicho: Basta, tus libros son un insulto a nuestro sistema educativo. ¿De verdad crees que puedes competir con todo nuestro mundo literario? Te aplastarán, nunca encontrarás reconocimiento entre ellos. Por supuesto, nunca fue mi intención desafiar a los demás escritores, competir con ellos o seguir sus pasos. Con gusto le dejo a otros ese honor. Pero cuando la prensa afirma repetidamente que la popularidad de mis libros demuestra la estupidez del pueblo ruso o que mis lectores son unos fanáticos intolerantes, no tengo más remedio que responderles. Ahora más que nunca, me convertiré en escritor. Practicaré un poco más, me formaré en estudios literarios, y luego le pediré ayuda a Anastasia para convertirme en un verdadero escritor. Escribiré nuevos libros, y haré que las mejores imprentas del mundo reimpriman las ediciones antiguas. Escribiré libros sobre Anastasia, sobre la nueva Rusia, y serán los mejores libros de nuestro milenio. Esa será mi respuesta a todas las críticas, tanto presentes como futuras. Pero por ahora, les dejo el siguiente mensaje. Adiós, estimados críticos, me voy con Anastasia. Aunque parezca un poco ingenua, es hermosa, noble y sincera. Nos embarcaremos en el nuevo milenio con más de 1 millón de lectores, en cuyos corazones rebosan imágenes inspiradoras y entusiastas. Lectores con un aura de valentía y con nobles ideales. Y ahora díganme, apreciados críticos, si es que se me permite la pregunta. ¿Qué es lo que habita en sus corazones? ¿Acaso les importa el nuevo milenio? ¡Qué vergüenza! Váyanse y quédense en su propio milenio. Y si de alguna forma logran colarse en la nueva era, será solo para vivir asfixiados en su propia envidia y malicia. En nuestra nueva era, presenciaremos el inicio de una espléndida co-creación. Estará caracterizada por aire limpio, por agua viva y cristalina, y por jardines florecientes y fragantes. Continuaré publicando más colecciones de poemas y cartas de los lectores. La serie llevará por nombre, El libro de la gente. Tal vez para mis críticos esos poemas sean terribles, pero para mí son maravillosos. También solicitaré grabar cassettes de audio en los que los bardos interpreten sus canciones. Se trata de toda una serie de composiciones musicales sobre el alma, sobre Rusia, sobre Anastasia. Durante los siguientes 5 años, después de la publicación del presente libro, la Fundación Anastasia ha publicado más de 12 de álbums, colecciones de canciones de bardos inspiradas en Anastasia. Y muchos otros han hecho algo similar, de forma independiente. También se ha organizado una caravana que lleva por nombre, Caravana del Amor de los Bardos del Sol. Caravan любви солнечных бардов. Un festival ambulante de canciones, con grandes grupos de bardos que viajan de ciudad en ciudad, y que ofrecen interpretaciones gratuitas de canciones, no solo en Rusia, sino también en el extranjero. Se podría decir que cualquiera puede tocar la guitarra, pero yo les digo que estos bardos cantan con el corazón. Y añadiría las siguientes palabras de Anastasia, que fueron mencionadas en el capítulo 8 del presente libro. Ningún arpa celestial puede producir sonidos más bellos que el canto del alma humana.
Queridos lectores, les deseo a todos un maravilloso nuevo milenio, marcado por una transformación global, marcado por el amanecer de su espléndida co-creación en la Tierra. Ya estoy escribiendo mentalmente el próximo libro. Lo más probable es que lo llame ¿Quiénes somos? Les mando un cordial saludo. Respetuosamente, Vladimir Megre. Continuará.